En 2015 Taroes, cuando el Chapo fue capturado por segunda vez, los analistas se preguntaban quién tomaría su lugar. La respuesta llegó desde Jalisco. Nemesio Oseguera el Mencho había estado construyendo en silencio el imperio criminal más moderno del mundo. Su cártel de Jalisco Nueva Generación no solo llenó el vacío dejado por Sinaloa, sino que redefinió completamente las reglas del juego. Suscríbete a Ecos del Mundo Narco para descubrir las historias más impactantes del crimen organizado. Activa la campanita para no perderte ningún documental. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías al hombre que modernizó el narcotráfico mexicano? Capítulo 1. El Emperador Digital. Aguililla, Michoacán, 1966. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, un pequeño pueblo en las montañas de Michoacán, una región que sería fundamental para entender su posterior evolución como líder criminal. Su infancia transcurrió en un entorno rural marcado por la pobreza, pero también por una cultura de resistencia y autosuficiencia que caracterizaba a los pueblos serranos michoacanos. Su padre trabajaba como campesino y ocasionalmente en la construcción, mientras su madre se dedicaba al hogar y a criar a sus hijos. La familia Oseguera vivía modestamente, pero Nemesio desde pequeño mostró características que lo distinguirían: una inteligencia práctica, una capacidad natural para el liderazgo, y una curiosidad constante por entender cómo funcionaban las cosas a su alrededor. Michoacán en los años 70 y 80 era un estado en transformación. La región había sido históricamente marginada por el gobierno central, lo que creó una cultura de autogobierno local y desconfianza hacia las autoridades federales. Al mismo tiempo comenzaba a emerger como un centro importante para el cultivo y procesamiento de drogas ilegales, especialmente marihuana y amapola. Durante su adolescencia, Nemesio observó cómo algunos jóvenes de su región encontraban oportunidades económicas en actividades relacionadas con el narcotráfico. Pero a diferencia de otros que veían en esto solo una forma de ganar dinero rápido, él estudiaba el negocio con la mentalidad de alguien que quería entender sistemas complejos. Perfil psicológico. El fantasma digital. Los especialistas en criminología que han analizado la personalidad del Mencho lo definen como un líder transformacional con características de visionario empresarial. Su perfil psicológico combina la paciencia estratégica de los grandes empresarios con la adaptabilidad necesaria para operar en entornos hostiles y cambiantes. A diferencia de otros capos que dependían del carisma personal o la violencia extrema para mantener control, Nemesio desarrolló lo que los analistas llaman liderazgo sistémico, la capacidad de crear estructuras organizacionales que funcionan eficientemente independientemente de su presencia física constante. Su apodo El Mencho proviene de Nemesio, pero su verdadero alias operativo debería ser el fantasma digital, porque logró algo que parecía imposible en la era moderna: mantener control absoluto sobre una organización masiva mientras permanecía prácticamente invisible para las autoridades y los medios. Durante sus primeros años en el mundo criminal, Nemesio trabajó inicialmente con organizaciones locales de Michoacán, pero pronto se dio cuenta de que el futuro del narcotráfico requería pensamiento global y operaciones tecnológicamente avanzadas. Capítulo 2. La Escuela del Milenio. Guadalajara, Jalisco, 1990. A finales de los años 80, Nemesio Oseguera se trasladó a Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México y un centro neurálgico para las operaciones del narcotráfico en la región oeste del país. Su llegada a Jalisco no fue casual. Había identificado que Guadalajara ofrecía ventajas estratégicas que otros centros criminales no tenían. La ciudad combinaba infraestructura urbana moderna con proximidad a rutas rurales hacia la costa del Pacífico. Tenía un sector tecnológico en desarrollo que proporcionaba acceso a equipos de comunicación avanzados, y sobre todo tenía una clase empresarial próspera que podía utilizarse para operaciones de lavado de dinero sofisticadas. Sus primeros años en Guadalajara los pasó trabajando con el Cártel de Milenio, una organización relativamente pequeña pero técnicamente avanzada dirigida por los hermanos Valencia. Esta experiencia fue fundamental para su desarrollo, porque el Cártel de Milenio operaba de manera diferente a los grandes cárteles tradicionales. La universidad criminal. El Cártel de Milenio fue lo que Nemesio consideraría después su universidad criminal. A diferencia de organizaciones como el Cártel de Sinaloa,
que dependían heavily de conexiones familiares y lealtades personales, Milenio operaba con metodologías más empresariales. Durante su tiempo con los Valencia, Nemesio aprendió lecciones que definirían su futuro estilo de liderazgo, la importancia de la comunicación encriptada, el valor de las operaciones compartimentadas, y sobre todo la necesidad de adaptarse constantemente a nuevas tecnologías y métodos de vigilancia. Los hermanos Valencia fueron pioneros en el uso de comunicaciones por Internet para coordinar operaciones internacionales. Utilizaban sistemas de mensajería encriptada, transferencias electrónicas de dinero, y bases de datos digitales para manejar inventarios y rutas. Para principios de los años 2000 Messi, cuando otros cárteles aún operaban con métodos del siglo XX Milenio ya era una organización del siglo XXI, pero Nemesio no se conformó con ser un operador eficiente dentro de una estructura existente. Observaba, aprendía, y mentalmente diseñaba mejoras que podrían implementarse en una organización propia. La ruptura estratégica en 2009, la captura de varios líderes del cártel de Milenio creó un vacío de poder que Nemesio vio como una oportunidad. En lugar de luchar por heredar la organización existente, decidió crear algo completamente nuevo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. El nombre no era casual, Nueva Generación representaba su visión de lo que debía ser el narcotráfico moderno, una industria que operara con eficiencia empresarial, tecnología de punta y metodologías adaptadas a las realidades del siglo XXI. Su primer movimiento fue reclutar no solo a sicarios y operadores tradicionales, sino también a profesionales con habilidades técnicas, ingenieros en sistemas, especialistas en comunicaciones, expertos en logística, contadores especializados en operaciones internacionales y hasta analistas de datos. Esta decisión marcó una diferencia fundamental con otros cárteles. Mientras organizaciones como los Zetas se basaban en disciplina militar, y el cártel de Sinaloa dependía de tradiciones familiares, el CJNG se construyó como una corporación criminal con departamentos especializados. La filosofía de la modernización Nemesio desarrolló lo que internamente se conocía como la filosofía de la modernización, la idea de que el narcotráfico, como cualquier industria, debía evolucionar constantemente o quedaría obsoleto frente a competidores más avanzados. Esta filosofía se aplicaba a todos los aspectos de la organización. En lugar de depender de rutas tradicionales, el CJNG desarrollaba constantemente nuevas rutas basadas en análisis de datos sobre patrones de vigilancia. En lugar de usar métodos de comunicación estándar, creaban sus propios sistemas encriptados que cambiaban regularmente. En lugar de operar territorios mediante violencia indiscriminada, implementaron sistemas de control social que combinaban beneficios económicos para las comunidades con estructuras de vigilancia tecnológica que les permitían detectar amenazas antes de que se materializaran. Capítulo 3. La construcción del Imperio Moderno Jalisco. 2012 para 2012 Peris. El Cártel de Jalisco Nueva Generación había evolucionado de una organización regional a una fuerza que comenzaba a desafiar el dominio tradicional del Cártel de Sinaloa. Pero lo que distinguía al CJNG no era solo su crecimiento, sino su metodología fundamentalmente diferente. Mientras otros cárteles expandían territorio mediante guerra directa, Nemesio implementó lo que los analistas llamarían después expansión sistémica. En lugar de invadir plazas, creaba alianzas estratégicas con organizaciones locales, les proporcionaba tecnología y recursos superiores, y gradualmente las integraba en su red operativa. Esta estrategia le permitió crecer más rápidamente y con menos violencia que sus competidores. En lugar de conquistar territorio, lo absorbía. En lugar de eliminar competencia, la convertía en subsidiarias. La revolución tecnológica, el aspecto más innovador del CJNG, bajo el liderazgo de El Mencho, fue su adopción temprana de tecnologías que otros cárteles tardaron años en implementar. Para 2013 Perice, la organización operaba con sistemas que parecían sacados de corporaciones tecnológicas avanzadas.
Utilizaban drones para vigilancia de rutas y detección de operativos gubernamentales. Habían desarrollado aplicaciones móviles encriptadas para comunicación interna que funcionaban mediante servidores propios. Empleaban análisis de Big Data para optimizar rutas de transporte basándose en patrones históricos de actividad policial. Pero su innovación más significativa fue la creación de lo que internamente llamaban el sistema nervioso, una red de comunicaciones integrada que conectaba desde vendedores callejeros hasta operadores internacionales en tiempo real, permitiendo coordinación inmediata de operaciones complejas. Este sistema les proporcionaba ventajas operativas enormes. Podían responder a amenazas en minutos, no horas, podían coordinar operaciones simultáneas en múltiples estados, y podían adaptarse instantáneamente a cambios en patrones de vigilancia o actividad de cárteles rivales. La guerra contra los Zetas, la primera gran prueba del CJNG, llegó con su guerra contra los Zetas, la organización criminal que había dominado vastas regiones de México mediante violencia extrema y disciplina militar. Esta guerra no solo era territorial, representaba un choque entre dos filosofías completamente diferentes del crimen organizado. Los Zetas operaban mediante terror absoluto, disciplina militar rígida y control territorial directo. Su metodología se basaba en hacer que la población civil tuviera tanto miedo que no se atreviera a cooperar con autoridades o cárteles rivales. El CJNG desarrolló una estrategia contraria. En lugar de terrorizar poblaciones, las incorporaba mediante beneficios económicos y servicios que el gobierno no proporcionaba. En lugar de imponer control mediante miedo, creaba lealtad mediante oportunidades. Esta diferencia estratégica fue crucial durante su expansión hacia estados como Veracruz, Guanajuato y partes de Tamaulipas, donde los Zetas habían establecido control mediante métodos brutales. La población local frecuentemente prefería al CJNG, no porque fueran menos criminales, sino porque su metodología era menos disruptiva para la vida cotidiana. La modernización de la violencia, sin embargo, sería incorrecto caracterizar al CJNG como una organización no violenta. Bajo el liderazgo de El Mencho, desarrollaron capacidades de violencia que eran tanto más sofisticadas como más efectivas que las de sus competidores. En lugar de violencia indiscriminada, empleaban violencia quirúrgica, ataques precisos contra objetivos específicos, diseñados para enviar mensajes claros sin provocar reacciones gubernamentales desproporcionadas. Utilizaban tecnología militar avanzada, vehículos blindados artesanalmente, drones armados para operaciones selectivas, sistemas de comunicación que rivalizaban con los de Fuerzas Armadas regulares. Pero su innovación más significativa fue la violencia mediática. Operaciones diseñadas específicamente para generar impacto psicológico mediante su documentación y distribución en redes sociales y medios de comunicación. Capítulo 4. El Señor del Fentanilo. Guadalajara, Jalisco 2016. Uno de los movimientos estratégicos más consecuentes de El Mencho fue su entrada temprana y masiva al mercado del fentanilo, una decisión que transformaría tanto su organización como la crisis de drogas en Estados Unidos. Mientras otros cárteles seguían dependiendo primeramente de cocaína y heroína tradicional, Nemesio identificó en el fentanilo la oportunidad de generar ganancias exponencialmente mayores con riesgos significativamente menores. El fentanilo ofrecía ventajas estratégicas que ninguna otra droga proporcionaba. Podía producirse localmente usando precursores químicos importados desde China, no requería extensas operaciones agrícolas como la coca o la amapola, era extraordinariamente potente, por lo que los volúmenes de transporte eran mínimos, y generaba adicción tan severa que creaba mercados cautivos permanentes. Para 2017, el CJNG había establecido una red de laboratorios clandestinos que producían fentanilo con pureza y consistencia industrial. Estos laboratorios no eran instalaciones improvisadas, sino operaciones semi-industriales con equipos especializados, químicos profesionales y sistemas de control de calidad. La industrialización de la muerte, la entrada masiva del CJNG al mercado de fentanilo coincidió con el inicio de la crisis de opioides más devastadora en la historia de Estados Unidos. Entre 2016 y 2023 el GEIS,
las muertes por sobredosis de fentanilo se multiplicaron exponencialmente, convirtiendo esta droga en la principal causa de muerte para estadounidenses menores de 50 años. El Mencho había identificado y explotado una vulnerabilidad sistémica en el mercado estadounidense, millones de personas adictas a opioides recetados legalmente, que cuando estos se volvieron menos accesibles debido a regulaciones más estrictas, recurrieron a alternativas ilegales. El fentanilo llenó este vacío con eficiencia letal, pero la estrategia de El Mencho no se limitaba a producir fentanilo puro. Su organización desarrolló una línea completa de productos basados en fentanilo, pastillas falsificadas que imitaban medicamentos legítimos, fentanilo mezclado con heroína para aumentar potencia, e incluso fentanilo mezclado con cocaína para crear nuevos tipos de adicción. Esta diversificación de productos requería capacidades de investigación y desarrollo que ningún cártel había tenido anteriormente. El CJNG estableció laboratorios experimentales, donde químicos profesionales desarrollaban nuevas formulaciones, testaban combinaciones y optimizaban procesos de producción. El imperio químico para 2019 se estimaba que el CJNG controlaba aproximadamente el 70% del fentanilo que entraba a Estados Unidos. Sus operaciones se habían expandido desde laboratorios en Jalisco hasta instalaciones en múltiples estados mexicanos, con redes de distribución que alcanzaban desde la frontera hasta ciudades como Nueva York, Chicago y Atlanta. Pero el aspecto más innovador de su imperio de fentanilo no era la producción, sino la distribución. El CJNG había desarrollado sistemas logísticos que rivalizaban con corporaciones farmacéuticas legítimas, inventarios en tiempo real, sistemas de entrega garantizada, y hasta programas de lealtad para distribuidores que cumplían objetivos de ventas. Utilizaban análisis de datos para identificar mercados con demanda insatisfecha, desarrollar estrategias de penetración específicas para diferentes demografías, y optimizar precios basándose en condiciones locales de oferta y demanda. Su operación de fentanilo no era simplemente criminal. Era una industria paralela que operaba con metodologías empresariales sofisticadas pero sin restricciones legales o éticas. Las consecuencias del genio criminal, el éxito del CJNG en el mercado de fentanilo generó ganancias que superaron los recursos de muchos gobiernos estatales. Se estima que entre 2017 y 2023 la organización generó más de 50,000 millones de dólares anuales, Pramirele mediante operaciones relacionadas con fentanilo. Estos recursos les permitieron expandirse hacia otros sectores criminales, tráfico de armas, secuestro industrial, extorsión sistémica, y hasta operaciones de cibercrimen. El CJNG se convirtió en lo que los analistas llamaron una corporación criminal diversificada. Pero las consecuencias humanas de su éxito fueron devastadoras. Las muertes por fentanilo en Estados Unidos superaron las bajas estadounidenses en la guerra de Vietnam. Comunidades enteras fueron destruidas por epidemias de adicción. Sistemas de salud pública colapsaron bajo el peso de crisis de sobredosis masivas. El Mencho había demostrado que el crimen organizado moderno podía generar ganancias que superaban las de industrias legítimas, pero el costo humano de estas ganancias era incalculable. Capítulo 5. La guerra contra el Estado mexicano. Jalisco Post 2015. El 1 de mayo de 2015, CJNG ejecutó una operación que cambiaría para siempre la percepción del gobierno mexicano sobre las capacidades del crimen organizado moderno. En respuesta a operativos gubernamentales contra sus líderes, la organización lanzó ataques coordinados contra fuerzas federales, que demostraron un nivel de sofisticación táctica que rivalizaba con operaciones militares regulares. El ataque más espectacular ocurrió en Jalisco, donde células del CJNG utilizaron armas antiaéreas para derribar un helicóptero militar, matando a todos sus ocupantes. Simultáneamente ejecutaron ataques coordinados contra convoys militares, instalaciones policiales, y objetivos gubernamentales en múltiples estados. Estas operaciones no fueron actos de violencia impulsiva, sino componentes de una estrategia integral, diseñada para enviar un mensaje claro al gobierno mexicano:
El CNG tenía capacidades militares que podían enfrentar directamente a las Fuerzas Armadas del Estado. La doctrina de la guerra asimétrica El Mencho había desarrollado lo que analistas militares describieron como una doctrina de guerra asimétrica específicamente diseñada para enfrentar fuerzas gubernamentales superiores en números y equipo, pero inferior en conocimiento del terreno, flexibilidad táctica y motivación. Su estrategia se basaba en principios fundamentales de guerra irregular: ataques rápidos y coordinados, retiradas inmediatas para evitar enfrentamientos prolongados, uso del conocimiento local para establecer ventajas tácticas, y operaciones psicológicas diseñadas para desmoralizar enemigos y intimidar a poblaciones civiles. Pero el CNG había modernizado estos principios clásicos con tecnología del siglo XXI. Utilizaban drones para reconocimiento y coordinación de ataques. Empleaban sistemas de comunicación encriptada que les permitían coordinar operaciones complejas sin ser interceptados. Habían desarrollado vehículos blindados artesanalmente que rivalizaban con equipos militares profesionales. Su capacidad de inteligencia era particularmente sofisticada. Tenían informantes en múltiples niveles del gobierno, sistemas de vigilancia que monitoreaban movimientos de fuerzas federales, y capacidades de análisis que les permitían anticipar operativos gubernamentales con días de anticipación. La respuesta del Estado: los ataques de mayo de 2015 obligaron al gobierno mexicano a reconocer que enfrentaba algo fundamentalmente diferente a los cárteles tradicionales. El CNG no era simplemente una organización criminal más grande. Era una organización cualitativamente diferente que requería estrategias de combate completamente nuevas. La respuesta gubernamental incluyó el despliegue de fuerzas especiales, la intensificación de operaciones de inteligencia, y la implementación de estrategias de guerra urbana, que no se habían usado anteriormente contra organizaciones criminales. Pero el Mencho había anticipado esta escalada. En lugar de enfrentar directamente el poder aumentado del Estado, implementó una estrategia de dispersión, fragmentó las operaciones más visibles, transfirió liderazgo operativo a tenientes de confianza y se retiró hacia roles de coordinación estratégica que lo mantenían fuera del alcance de operaciones tácticas. La guerra de información: uno de los aspectos más innovadores de la estrategia del CNG fue su uso sofisticado de guerra de información. La organización no solo ejecutaba operaciones físicas, las documentaba, las editaba profesionalmente, y las distribuía a través de redes sociales para maximizar su impacto psicológico. Sus videos no eran grabaciones improvisadas, sino producciones mediáticas calculadas diseñadas para comunicar mensajes específicos a audiencias específicas, intimidar a autoridades, reclutar operadores potenciales, y demostrar capacidades a organizaciones rivales. El CNG se convirtió en la primera organización criminal en operar su propio aparato de propaganda que rivalizaba con medios de comunicación profesionales. Tenían equipos de producción, estrategias de distribución, y hasta métricas de alcance que utilizaban para medir la efectividad de sus campañas mediáticas. Esta capacidad de comunicación les proporcionaba ventajas estratégicas enormes. Podían moldear narrativas públicas, influir en percepciones gubernamentales, y coordinar operaciones psicológicas que complementaban sus actividades físicas. Capítulo 6. El líder invisible en la era digital. Ubicación desconocida. 20202024. Nemesio Oseguera. El Mencho había logrado algo que parecía imposible en la era moderna: mantener liderazgo absoluto sobre una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, mientras permanecía completamente invisible. Su paradero era desconocido, su apariencia actual era un misterio, y sus métodos de comunicación eran indetectables para las agencias de inteligencia más avanzadas. Esta invisibilidad no era accidental. Era el resultado de una estrategia desarrollada durante años que combinaba tecnología de punta, compartimentación operativa extrema, y protocolos de seguridad que superaban los de muchos gobiernos. El Mencho había comprendido que en el mundo moderno, el verdadero poder residía no en ser visto, sino en no ser encontrado. Su sistema de liderazgo remoto funcionaba mediante capas múltiples de intermediarios, cada uno conociendo solo la información necesaria para su función específica. Las decisiones estratégicas se transmitían a través de cadenas de comunicación tan complejas
que era prácticamente imposible rastrearlas hasta su origen. La corporación criminal del siglo XXI durante estos años finales de su liderazgo activo, el Mencho completó la transformación del CJNG, en lo que analistas describían como la primera corporación criminal verdaderamente moderna. La organización operaba con departamentos especializados, sistemas de gestión profesionales, y metodologías que rivalizaban con multinacionales legítimas. Tenían departamentos de recursos humanos que reclutaban profesionales específicos, departamentos de investigación y desarrollo que innovaban constantemente en métodos operativos, departamentos de inteligencia que monitoreaban amenazas y oportunidades, y departamentos financieros que manejaban inversiones complejas en múltiples países. Su capacidad de adaptación era extraordinaria. Cuando la pandemia de COVID-19 disrumpió operaciones tradicionales, el CJNG se adaptó más rápidamente que muchas empresas legítimas. Desarrollaron nuevos métodos de distribución, aprovecharon disrupciones en cadenas de suministro legales, e incluso se involucraron en mercados negros de equipos médicos y vacunas. El imperio del fentanilo alcanza su apogeo durante el periodo 2020-2024. Las operaciones de fentanilo del CJNG alcanzaron niveles industriales que superaban la producción de muchas compañías farmacéuticas legítimas. Se estimaba que controlaban más del 80% del fentanilo que ingresaba a Estados Unidos, generando ganancias superiores a los $100,000 millones anuales. Pero su operación había evolucionado beyond simple producción y distribución. Habían desarrollado una industria completa que incluía investigación química, desarrollo de productos, optimización de procesos, sistemas de distribución globales, y hasta programas de servicio al cliente para distribuidores mayoristas. Sus laboratorios operaban con estándares de calidad que superaban muchas instalaciones legales. Tenían químicos con doctorados trabajando en desarrollo de nuevas formulaciones. Utilizaban equipos industriales que costaban millones de dólares, y mantenían sistemas de control de calidad que aseguraban consistencia en productos que mataban a más estadounidenses que cualquier guerra contemporánea. La presión final para 2023, la recompensa por la captura del Mencho había alcanzado los $10 millones, convirtiéndolo en uno de los criminales más buscados del mundo. Pero su capacidad para evadir captura seguía siendo absoluta, alimentando teorías sobre si seguía vivo, si había desarrollado métodos de ocultación sobrehumanos, o si había alcanzado un nivel de protección que lo hacía prácticamente intocable. Las operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos, para localizarlo, habían alcanzado intensidad sin precedentes. Se utilizaban tecnologías de vigilancia que rivalizaban con operaciones antiterroristas. Se había infiltrado personal de inteligencia en múltiples niveles de su organización. Se habían implementado recompensas que tentaron hasta a sus colaboradores más cercanos. Pero el Mencho permanecía invisible, coordinando un imperio criminal desde las sombras, demostrando que en el mundo moderno, la invisibilidad sistemática podía ser más poderosa que toda la tecnología de vigilancia disponible. El futuro del crimen organizado, independientemente de su destino personal, el Mencho había creado algo que trascendía su liderazgo individual, un modelo de crimen organizado moderno, que sería copiado y adaptado por organizaciones criminales en todo el mundo durante décadas. Su combinación de tecnología avanzada, metodologías empresariales, guerra de información, y liderazgo invisible había establecido estándares que transformarían permanentemente cómo operaba el crimen organizado internacional. El CJNG, bajo su liderazgo, había demostrado que las organizaciones criminales modernas podían rivalizar con estados nacionales en términos de recursos, capacidades operativas y sofisticación tecnológica. Esta lección sería estudiada tanto por criminales futuros como por agencias de seguridad, que tendrían que adaptarse a enfrentar enemigos fundamentalmente diferentes a los del pasado. Conclusión: el arquitecto del crimen moderno. La historia de Nemesio Oseguera el Mencho representa la evolución final del crimen organizado tradicional hacia algo completamente nuevo, una forma de criminalidad que opera con metodologías del siglo XXI, mientras mantiene los objetivos destructivos que han caracterizado al narcotráfico durante décadas. Su genialidad residió en haber comprendido antes que otros que el mundo había cambiado fundamentalmente,
y que las organizaciones criminales que no evolucionaran quedarían obsoletas. Transformó el CJNG de un cártel regional en una corporación criminal global, que estableció nuevos estándares para la industria. Pero su legado también incluye las consecuencias devastadoras de sus innovaciones. Su industrialización del fentanilo contribuyó directamente a la crisis de opioides más letal en la historia de Estados Unidos. Sus métodos de guerra asimétrica escalaron el conflicto entre cárteles y gobiernos a niveles que amenazaron la estabilidad de regiones enteras. Su modelo de liderazgo invisible demostró que era posible ejercer control absoluto sobre organizaciones masivas, mientras permanecía completamente fuera del alcance de la justicia, pero también estableció precedentes que otros criminales seguirían, multiplicando la amenaza que representan las organizaciones criminales modernas. El Mencho no solo construyó el cártel más poderoso de México, creó el template para el crimen organizado del futuro. Sus métodos serán estudiados, copiados y adaptados por generaciones de criminales que busquen replicar su éxito sin sufrir su eventual destino. Su historia plantea preguntas inquietantes sobre la capacidad de los estados modernos para enfrentar formas evolucionadas de criminalidad que operan con recursos, tecnología y metodologías que rivalizan con las de gobiernos legítimos. Desde algún lugar desconocido, si es que sigue vivo, el Mencho observa un mundo criminal, que él ayudó a crear un mundo donde las organizaciones criminales operan como corporaciones multinacionales, donde la tecnología amplifica tanto las capacidades destructivas como las ganancias potenciales, y donde la línea entre crimen organizado y guerra económica se ha vuelto cada vez más difusa. Su verdadero legado no son los territorios que controló o las drogas que distribuyó, es haber demostrado que el crimen organizado, cuando se gestiona con visión estratégica, y se ejecuta con metodologías modernas, puede evolucionar hacia formas de poder que desafían las estructuras tradicionales de autoridad estatal. La historia de El Mencho es la historia de cómo un criminal inteligente puede transformar una industria destructiva, y al hacerlo, cambiar las reglas del juego para todos los que operan en ese espacio, tanto criminales como autoridades. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que el Mencho representa la evolución inevitable del crimen organizado o una aberración que será eventualmente controlada? ¿Conocías la sofisticación tecnológica del CJNG? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Ecos del Mundo Narco para más historias sobre la evolución del crimen organizado. Gracias por acompañarnos en este análisis del hombre que modernizó el narcotráfico y creó el modelo criminal del siglo XXI. Nos vemos en el próximo documental.